Con muchísimo gusto volvemos con usted, que nos sigue, que nos ve con bastante asiduidad. Nuevamente estamos en contacto y estamos aquí presentes a través de esta maravilla que es el canal de YouTube Guajiro Gramontino, dialogando online con nuestro amigo, nuestro compañero, licenciado José Acosta. Licenciado, saludos. Un ¿Cómo saludo para estás? usted y todos los que tienen la amabilidad de escuchar. ¿Cómo no? Tú sabes que me sorprendió mucho el título que me diste, España traicionó a Occidente. Yo quisiera que tú explicaras eso porque yo, mira que he pensado en el tema, pero no doy con lo que es. Bueno, lo que pasa es que España no es que lo traicionó en pasado, sino que lo está traicionando en presente. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción histórica para poder lograr que las personas entiendan de qué estamos hablando. El día 11 de marzo del 2004, Al Qaeda ejecutó un atroz sabotaje en Madrid, en el transporte público de trenes, que ocasionó la muerte de 192 personas y más de 2.000 heridos de diferentes gravedad. En ese momento, el presidente de España era José María Aznar. Yo creo que los dos mejores presidentes que ha tenido España después de que se liberaron de la dictadura de Franco son Felipe González y José María Aznar, por diferencias. O sea, casi todo lo bueno que hay en España es el fruto del trabajo de los gobiernos de estos dos presidentes. ¿Qué ocurrió? Que el 14 de marzo, solamente unos días después, se produjeron las elecciones y ese atentado, porque inmediatamente se vinculó al atentado como una represalia contra España, porque José María Aznar estaba alineado 100% con Estados Unidos como consecuencia del atentado de las Torres Gemelas en New York y de toda la lucha que se desencadenó en ese momento contra el terrorismo. Entonces, en ese momento, esta situación volteó el resultado de la elección y permitió que un personaje llamado José Luis Rodríguez Zapatero fuera electo presidente del gobierno español. Zapatero fue de lo peor. O sea, se inicia con Zapatero el día 14 de marzo, una etapa que ha durado 20 años. Fue Zapatero primero, después a Zapatero lo sustituyó Mariano Rajoy, que aunque es del Partido Popular, su gobierno se puede decir que fue Zapatero.2, porque no hizo absolutamente nada para cambiar la línea económica, el sistema de gestión que se había establecido con Zapatero. Eso a pesar de que Rajoy obtuvo una mayoría absoluta, la cual desperdició de manera miserable. Rajoy es uno de los presidentes más mediocres que ha tenido España. Y a Rajoy lo sustituyó Pedro Sánchez, en el peor de todos, porque Mariano Rajoy y su gobierno se vio envuelto en escándalos de corrupción, etc. Entonces, ya tenemos el escenario de lo que ha ocurrido en 20 años. En, eso, en esos 20 años han sucedido muchas cosas negativas para España, que nos van a llevar a lo que queremos demostrar al final. Lo primero que ocurrió en estos 20 años ha sido un fortalecimiento de la fragmentación política. Un grupo de partidos irrumpieron en el escenario político español con fuerza. Podemos, Más Madrid, Sumar, Izquierda Unida, que era viejo, pero que se fortaleció porque se unió con toda esta tropa. Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Bildu, Ciudadanos y Vox. Fíjense cuántos partidos, y no los he mencionado todos. Hay por lo menos 10 más. Cada uno de esos partidos le ha quitado una cuota de poder a los dos partidos tradicionales españoles, al PSOE y al PP. Entonces, si a eso se une que el PSOE, que era un partido centrista, de centro izquierda, lo que ha hecho durante el gobierno de Pedro Sánchez ha sido, con Zapatero primero y después con Sánchez más, ha sido radicalizarse hacia la izquierda.
el PP, que era un partido centro-derecha, por debilidad ideológica y por falta de carácter de los líderes del PP, Rajoy primero y este que está ahora, ahora olvidé el nombre, Feijóo, lo que han hecho ha sido correrse hacia el centro. Entonces, eso fue lo que dio lugar a que Vox surgiera. De todos esos partidos que yo he mencionado, el único que está alineado con Occidente, porque defiende los principios estratégicos de Occidente, es Vox. Desgraciadamente, Vox tiene otros ingredientes que lo pueden, que lo manchan, que lo disminuyen. No que lo manchan, pero que lo disminuyen. Aspectos con relación al aborto, con relación a, a otras etnias, etcétera. Pero el líder de Vox es el único líder político español que está 100% alineado con Occidente. Luego, como consecuencia de esta fragmentación política, España ha vivido en estos 20 años un altísimo nivel de ingobernabilidad, mucha inestabilidad política en el Parlamento. Y eso propició un auge vertiginoso del independentismo catalán, y no tanto del vasco y de otras regiones de España, pero también, porque en esos países, en esas otras zonas, hay partidos que han surgido que son también independentistas y que también han ganado cuota de poder. Eso incluye hasta incluso Galicia. Y en estos 20 años se produjo un aumento sin freno del gasto público. El gasto público de España ha llegado a niveles tan exorbitantes. Por ejemplo, hace unos días aprobaron, y esto lo quiero poner a modo de ejemplo, pero para que las personas entiendan lo equivocado que están los políticos españoles, el camino que han tomado que los va a llevar a una situación de ruina. Aprobaron una ley o un mecanismo para garantías del alquiler, lo cual significa que ahora mismo las personas que rentan pueden rentar sin mayores preocupaciones a cualquiera, porque si este no le paga, el Estado le va a pagar. Y el que renta no tiene ningún incentivo de pagar porque no lo van a desahuciar, no lo van a sacar del IPO que el Estado va a pagar. Eso tiene un precedente moral y ético de grandes proporciones, sin contar el costo, porque eso se hace imprimiendo dinero. En este caso, en España no se imprime el dinero porque el Banco Central Europeo es quien tiene esa única facultad, pero se sustituye la impresión por el endeudamiento. En España en estos 20 años han surgido agencias de todo tipo, agencias de control. Hay agencias para controlarlo todo, hasta si usted hace consumo de pornografía, si usted, todo. Ahí es una lista, no quiero extenderme porque se nos va el tiempo y quiero llegar al punto principal. Esto es una introducción para que las personas entiendan por qué España está en el punto que está ahora. El aumento elefantiásico del Estado. En la medida que aumenta el gasto público como consecuencia del aumento desenfrenado de agencias gubernamentales de todo tipo y de funcionarios, se ha ido resolviendo el control del desempleo, generando empleo público. Empleo público que no genera riqueza, solo genera gasto. Eso, para ese objetivo han utilizado hasta el propio ejército. El ejército hoy en día que está lleno, ha ido perdiendo todo tipo de capacidad combativa en diferentes aspectos fundamentales modernos de hoy, y se ha ido llenando de personas que no tienen nada que ver con el ejército porque ha sido utilizado como una agencia de empleo. El aumento de la deuda como consecuencia de los dos puntos anteriores, eso se ha resuelto con aumento de la deuda. Ya hoy en día la deuda pública de España es superior a un PIB. Quiere decir que si usted toma el 100% de la riqueza que España crea en un año, no sería suficiente para pagar toda la deuda. A estos se suman otros elementos que venían de antes y que se han agravado, como por ejemplo el envejecimiento, la disminución de la población autóctona, lo que se conoce la España vacía, decenas, se puede decir miles de pueblos y aldeas que se han quedado sin población y están cerradas, o sea, tan vacías, la gente se fue porque murió o porque los jóvenes se fueron. La inmigración descontrolada, conceptos idealistas para el manejo de la inmigración.
la desindustrialización gradual que ha hecho que España se haya ido quedando atrás en el punto de vista, desde el punto de vista competitivo, porque el turismo, que es la base económica de España hoy en día, la columna vertebral, genera muy poco valor agregado. Lo que genera valor agregado hoy en día es la industria, especialmente las tecnológicas. Y otro fenómeno gravísimo que es la cultura del no. O sea, España tiene petróleo en las costas canarias, no se explota porque eso daña el medio ambiente. Tiene la cuarta reserva de litio más grande de la Unión Europea, no se explota porque hay un movimiento anti-explotación minera. Hay una conexión que se hizo años atrás con Argelia para explotar, para la importación de gas, que podía haber convertido a España en la puerta de la importación a gran escala de gas a toda Europa cuando se produjo la guerra de Ucrania y las sanciones a Rusia. Eso lo que han hecho ha sido disminuirlo porque España, de manera arbitraria, se puede decir inexplicable, reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental y eso agravió las relaciones con Argelia de manera terrible. Y entonces, otros factores como la energía nuclear se ha desestimado. La energía solar no se explota al máximo que se podía porque hay un movimiento antipaneles solares. Y así sucesivamente una cantidad de aspectos que es lo que se puede considerar como la cultura del no. Es caótico. Una lucha, han convertido la lucha por el medio ambiente en un movimiento idílico, sacado de contexto. Porque, por ejemplo, en Australia se explota el litio de manera segura. Hay tecnologías que permiten explotar el litio de manera segura. Y el litio es un elemento fundamental en el desarrollo tecnológico del mundo, para la industria automotor eléctrica y para todo. Para la tecnología celular. Aquí en México se explota el litio también. México tiene mucho litio. Entonces, todo este ambiente hacia la izquierda de España en estos 20 años ha llevado a que hoy en día la política exterior de España, y aquí es donde nosotros queremos que nuestros oyentes valoren al final si es o no es una traición de España a los valores occidentales. Por ejemplo, hay una alianza estratégica de España con China. Y cuando digo estratégica es, por ejemplo, que España le ha abierto el camino a China para que China se haga de los puertos principales de España. Por ejemplo, ya España, la empresa COSCO Shipping Port China tiene propiedad del 51% de la terminal del puerto de Valencia, uno de los principales puertos para la importación de mercancías para toda Europa. Y además están en proceso de ejecución de gigantescas inversiones en el puerto de Barcelona y en el puerto de Bilbao, lo cual le va a permitir a China tener una influencia tremenda en el acceso a Europa, con 3 puertos fundamentales. Esto también está marcado por otros sectores estratégicos de España. Ya hoy en día España tiene un déficit comercial con China. Y como consecuencia, cada vez que se hace una votación en el Parlamento Europeo o en la troika de la Unión Europea que tiene que ver con China, España o vota en contra o se abstiene. Quiere decir que España es una especie de brazo extendido de China dentro de la Unión Europea. Y China es un enemigo principal de Occidente, porque China quiere suplantar a Estados Unidos y convertirse en el hegemónico del mundo. Y lo va a suplantar. Vivir Seguro. para ver. Bueno, eso está por ver. No quiero todavía meterme en eso. Ya verás. Otro tema de España es la tibieza en relación a la agresión militar de Rusia a Ucrania. No ha habido una posición realmente frontal de España, pero además, mientras la Unión Europea ha disminuido enormemente la importación de gas ruso, España lo ha duplicado. O sea que no solamente no es frontal contra la guerra, sino que además viola la propia política europea importando gas ruso. En vez de traerlo a Argelia, como expliqué ahorita, lo traen de Rusia. Por tanto, a los efectos de Rusia, España es un elemento positivo dentro de la Unión Europea a favor de Rusia. Segundo país enemigo del Occidente. En relación a Palestina, España reconoció de manera unilateral a Palestina como un Estado.
Yo no estoy diciendo que sea un error considerar a Palestina un Estado independiente o no. Yo, si de mí dependiera, yo creo que todo Occidente debería reconocerlo como un Estado independiente, como una de las patas principales para crear un proceso de paz duradero. Pero bueno, ese es un tema para otro video. Lo que no parece lógico es que España de manera unilateral lo haga sola, cuando los demás países occidentales no lo han hecho. Pero además, Sudáfrica promovió una condena internacional penal contra Israel por genocidio, y España fue el primer país que se alineó con Sudáfrica en esa demanda contra Israel. En tanto tiene una política frontal antisemita contra Israel, que es uno de los aliados de Occidente en el Medio Oriente, se hace de la vista gorda con Irán. No mueve un dedo en contra de Irán ni lo menciona. Tiene una amistad cada vez más creciente con la India. Hace un tiempo atrás, Pedro Sánchez visitó la India, le hicieron un recibimiento en Nueva Delhi como si fuera un marajá. El que crea que estoy mintiendo, que busque en Google la visita de Pedro Sánchez a la India para que vea el recibimiento majestuoso que le hicieron a Pedro Sánchez en la India. Significa que existe una sintonía completa entre la India y entre el gobierno de Sánchez. El apoyo, la tolerancia y el apoyo del régimen chavista. España lo apoyó durante mucho tiempo. Zapatero ha sido una de las piezas clave dentro del chavismo para todo su lavado de cara en Europa. Y además, lo mismo con relación al sistema cubano. España mantiene silencio. Ahora mismo la vicepresidenta de España, Irene Montero, vino a La Habana, se reunió con el presidente de Cuba y ni una palabra de todas las mujeres que están presas en Cuba. Y además, si todo esto fuera poco, España es el país que menos aporta a la OTAN, siendo un miembro efectivo de la OTAN. No llega ni siquiera al plan que se había planteado la OTAN hace años del 2% del PIB. Está muy por debajo de eso, es el que menos. Entonces, en todo momento podemos ver a una España que está alineada con los miembros del BRIC. Por eso, el que no tenga toda esta información piensa que Donald Trump es un ignorante que los otros días dijo que a España había que hacerle un tratamiento de miembro del BRIC y que corría el riesgo de que le pusieran a hacer el 100%. Entonces la gente empezó a decir, lo que le gusta criticar, que Trump no sabía lo que estaba diciendo porque España no es miembro del BRIC. No, Trump sí sabía lo que estaba diciendo. Lo que Trump estaba diciendo es que España está alineado con los miembros del BRIC. Fíjate que de los fundadores del BRIC, con el único que no mencioné porque no encontré un elemento sustancial, es con Brasil, pero todos los demás que mencioné, todos son los miembros del BRIC. Entonces, España no es hoy por hoy un aliado, una parte importante de Occidente. Es el caballo de Troya dentro de la OTAN y dentro de la Unión Europea. No tiene unas relaciones frías y distantes con Estados Unidos. En tanto está aliada con todas estas dictaduras y con todos estos mecanismos represivos del mundo, con Nicaragua, que ha establecido una de las más aberrantes dictaduras del mundo, hasta el punto de cambiar la constitución hace unos días para que exista un copresidente. En la historia moderna de las repúblicas del mundo, nunca en la vida había existido un país que tuviera un copresidente y una copresidenta. Nunca en la vida, de verdad. Una cosa no. tan absurda. No, eso no tiene antecedentes. Bueno, se fueron, pero de ahí sí se pasaron demasiado. Como Daniel Ortega está senil y en cualquier momento se muere, ahora puso una constitución que la mujer es copresidente. Quiere decir que cuando él se muera no hay que hacer elecciones ni nada, ella sigue presidenta. Es increíble. Pero además la batalla que ha llevado Ortega contra la iglesia, contra las organizaciones no gubernamentales, ha expulsado de Nicaragua a miles de personas y le ha retirado la ciudadanía. España no ha dicho una palabra en contra de eso. Y para no cansarlos, estas son las principales evidencias de cómo España se ha ido alineando del centro, que fue hacia una izquierda cada vez más radical, una izquierda cada vez más radical, en lo que yo considero que es un neocomunismo, un tipo de sistema neocomunista en el que manejan las leyes del mercado, la parte
electorales como Occidente, pero después en las políticas económicas se comportan como se comportan los países eh, neocomunistas. O sea, yo creo que España está abocada en una situación muy complicada, porque hay otros aspectos como el problema de la insostenibilidad del sistema de pensión y otros elementos que no quise meterme en ellos porque son otras cosas que no tienen que ver con lo que quería marcar hoy. Eso es lo que quería que todas las personas que nos escuchan sepan para que no crean que hay una vida color de rosa, que el futuro de España es color de rosa, es todo lo contrario. Muchísimas gracias, licenciado Acosta. Evidentemente es un país hiperburocratizado. Se han ido creando tantas instituciones paralelas a las tradicionales y con algunas filosofías, por ejemplo, lo que hablamos el otro día de esta agenda woke y Ah, sí. demás, tienen en España una fuerza tremenda. Y entonces tendrá que arreglarse porque si no, pues va de capa caída la economía y el país como tal. Y nunca ha sido de los países de vanguardia de Europa, pero corre el riesgo de estar más a la saga de lo que ha estado en los últimos años y forma parte, por supuesto, de esta situación geoestratégica del mundo que está viviendo en este momento, ahora con Donald Trump en el poder en Estados Unidos. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Licenciado Acosta, muchísimas gracias. A usted también, gracias por atendernos. Muy contento con nuestro programa anterior, nuestro video anterior. Los dominicanos han comentado muchísimo, más de 2.000 visualizaciones, que para nosotros, que somos un canal relativamente nuevo, pues es un buen performance, un buen récord. Así que esperemos que sigan suscribiéndose a nuestro canal, que sigan viéndonos, comentando, y nosotros, por supuesto, que le vamos a responder y estamos muy contentos por eso. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Acosta. A usted, muchísimas gracias, le reitero, por su atención y volveremos en otro momento con el licenciado José Acosta para hablar de otro tema que tiene que ver, que tenga que ver con la política, con la economía, con el deporte, particularmente dentro de el béisbol y que sea, por supuesto, de su interés. Gracias, licenciado. Hasta la próxima. Gracias a usted.